Y bienvenidos a este su canal de YouTube, Cristian Díaz Math and Physics. En esta ocasión, con el análisis de los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado de mayo del 2020. Muy bien, vamos a estudiar cuáles son los lineamientos que va a llevar el ministerio a cabo para la elaboración de este portafolio. Muy bien, vamos con lo siguiente. En cuestión de establecer qué pautas va a seguir el Ministerio de Educación. Muy bien, tenemos lo siguiente, el contenido, ¿sí?, que está definido por la introducción, que tiene tres secciones. La primera sección, diseño del proyecto de grado. La segunda, evaluación del proyecto del mismo. Y la tercera, gestión del proyecto de grado. ¿Qué es el examen de grado? Artículo 199. Examen de grado. El examen de grado es una prueba acumulativa obligatoria de bachillerato que el estudiante rinde en el tercer año de este nivel como requisito previo a la obtención del título de bachiller. El examen de grado evaluará los logros establecidos en los estándares de aprendizaje. Debemos recordar que es de carácter acumulativo. Consideraciones. Los estándares de aprendizaje se encuentran en correspondencia con el currículo nacional. Al evaluar las habilidades correspondientes al currículo nacional, se exploran los estándares de aprendizaje. En esta lógica, es posible establecer una metodología emergente. Muy bien, ¿cómo se va a evaluar el examen de grado? Primero, se evaluará por medio del desarrollo de un proyecto, se aplicará una rúbrica. Segundo, el proyecto se constituye en una estrategia metodológica que permite evidenciar el desarrollo de los aprendizajes, es decir, de las habilidades de los estudiantes durante el proceso educativo, para analizar críticamente una situación concreta. Para el desarrollo del proyecto de grado se ponen dos opciones: el estudio de caso, que es para el bachillerato en ciencias, y el proyecto demostrativo, que como habíamos explicado en el anterior vídeo, para el bachillerato técnico. Se cuentan también con adaptaciones para los chicos y chicas de necesidades educativas especiales. Muy bien, comenzamos con la sección 1, diseño del proyecto de grado. Muy bien, vamos a trabajar en cuestión del diseño del proyecto de grado y nos concretamos en el estudio de caso para los estudiantes del bachillerato en ciencias. Primero, ¿qué es el estudio de caso? Es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico sobre situaciones, la resolución de problemas, la discusión y la reflexión, otorgando a los estudiantes un mayor grado de responsabilidad sobre su propio aprendizaje. ¿A través de qué? De la identificación y análisis de los problemas planteados, tal como consta en Sastre 2008. Especificación. El estudio de casos se desarrollará únicamente a través de trabajos descriptivos que brinden un análisis de un fenómeno identificado en un contexto real determinado. Muy bien, vamos con la estructura. ¿Qué van a tener que hacer los estudiantes? Primero, consta con una introducción, con el antecedente, la definición del problema, la justificación del estudio y cuáles van a ser los objetivos. La segunda parte tenemos ya el marco conceptual, el marco metodológico, los resultados y el análisis de los mismos. La tercera parte tenemos las conclusiones, las recomendaciones, y en la cuarta parte las referencias, de las cuales
sacamos el producto de nuestra investigación y finalmente los anexos. ¿En qué temas macro está basado el estudio de caso para los estudiantes de bachillerato en ciencias? Son 8 temas que el Ministerio de Educación ha tomado en cuenta. El primero, información sobre el COVID-19, que estamos hablando de un proyecto, no se olvide que son proyectos interdisciplinarios, es decir, que aquí puede entrar tranquilamente las asignaturas de biología, de química y también haciendo un buen análisis estadístico entraría la parte de matemáticas. También depende de la habilidad que le puedan dar, obviamente, los docentes en cuanto al nivel de profundidad. El segundo tema consta ideas que cambiaron el mundo. En cuestión de este tema podemos trabajar con muchas invenciones que a lo largo de la historia han cambiado el mundo. Por ejemplo, desde la revolución industrial tenemos muchos descubrimientos y esto conlleva a que pueda trabajar los docentes con el tema, con las asignaturas de física, asignaturas de matemáticas y también, por qué no olvidar, este ha sido un cambio histórico y de ley entrarían la historia y también, por qué no descartar la literatura, es decir, la habilidad del docente le permite llegar a un nivel de profundidad bastante amplio. Como tercer tema tenemos la democracia, que sí, que ya más es un tema de sociales, obviamente, pero obviamente en todo tipo de democracia también hay que ver los índices económicos, obviamente, en donde puede entrar la asignatura de matemáticas. Tenemos como cuarto tema la convivencia, quinto tema la interculturalidad, donde pueden entrar diversas asignaturas, ¿no? Todo depende del análisis en donde se haga, pero en todo, tanto en la democracia, la convivencia, la interculturalidad, visto desde desde diversos puntos de cuestión, se puede analizar y profundizar y sobre todo darle ese carácter interdisciplinario. Tenemos el cuidado de la naturaleza, tema correspondiente a química, a biología, a medio ambiente, física, puede entrar análisis estadístico, matemáticas. Son temas que se prestan para aquello. El carácter interdisciplinario es lo que pretende evaluar el Ministerio de Educación. Como séptimo punto tenemos los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos que están últimamente en boga y de lo cual también se puede tratar mucha estadística, mucha matemática para, por ejemplo, evaluar en los países donde se está cumpliendo en menor porcentaje los derechos humanos. También tenemos la ciudadanía global, un tema muy interesante debido últimamente a los cambios tecnológicos, a la globalización, es decir, yo trabajaré con asignaturas de historia, con asignaturas de matemática y depende de la investigación también darle un carácter histórico, cultural, también de literatura, para poder obviamente tener el carácter interdisciplinario que esta asignatura exige y que también está enfocado, no se olvide, los proyectos de grado. Tenemos que la extensión establecida por el Ministerio de Educación son de 3.500 palabras. Dentro de los anexos, ojo, es importante que su proyecto, estimado estudiante, y también la dirección adecuada del docente debe constar lo siguiente: estudio de caso con análisis descriptivo. Qué bien, ¿no? Lo que es un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Es algo en particular que usted va a tomar en cuenta para desarrollar ese análisis descriptivo. Tenemos también el anexo 2, estructura del estudio de caso. El anexo 3, formato para la presentación del proyecto. Y el anexo 4, orientaciones para el uso de insumos pedagógicos.
Muy bien, eso también los vamos a analizar posteriormente. Proyecto demostrativo para el bachillerato técnico. La parte número 1, análisis y planificación. Revisión de contenidos teóricos para aplicación en caso planteado. Cronograma de trabajo. La parte número 2, desarrollo, resolución del caso planteado afín a la figura profesional. Muy bien, tenemos preguntas opción múltiple. La parte número 3, la reflexión, producción escrita sobre importancia y aplicación de la figura profesional en la vida cotidiana. Parte número 4, la sistematización. ¿Qué es la sistematización? Es la producción escrita sobre el procedimiento aplicado. Ojo que aquí tienen que tener muy buena comunicación para poder desarrollar su proyecto demostrativo. Y por último, dentro de la parte número 4, organización de respaldos y producto final. Temas posibles para la educación intercultural bilingüe. Conocimientos, técnicas, procedimientos, insumos, herramientas, prácticas, tradiciones, expresiones artísticas, sacralidad y o espiritualidad de la comunidad, pueblo o nacionalidad. Temas relacionados a cada una de las figuras profesionales del bachillerato técnico. Competencia general. El proyecto demostrativo es un proyecto integrador. Se enmarca en la competencia general de la figura profesional, no en cada módulo formativo. El Ministerio de Educación entregará ejemplos. Muy bien, estaremos atentos para vía este canal poder distribuirlos y que usted obviamente esté atento de cómo va avanzando el proyecto demostrativo. Pero aquí tenemos un ejemplo. Dice aprobación del tema para el proyecto final de bachillerato técnico en mecanizado y construcciones metálicas para el periodo 2019-2020. Tema del proyecto modelado de entenalla sencilla para taller mecánico. Descripción. Se desea diseñar una entenalla sencilla partiendo como única condición dimensional una apertura máxima entre mordazas de 10 centímetros. El resto de los componentes deberán ser dimensionados a criterio del estudiante. Punto seguido. Para la elaboración del proyecto se deberá presentar los siguientes requerimientos. Primero, despiece de componentes planos en 2 dimensiones con el uso correcto de normas de acotación, tolerancias dimensionales y especificación de rugosidades y soldaduras de ser necesarias. Es decir, en este proyecto, la elaboración de planos, ¿no?, en los formatos A3. Elaborar una hoja de procesos de cada uno de los elementos mecánicos a elaborar. Muy bien. También en los 2 planos, no olvidarse de todo el tipo de vistas que hay en ellos. Vista frontal, vista lateral izquierda, lateral derecha, vista superior. Pregunta de opción múltiple. Y esto es lo que se refería, ¿no?, en la parte número 2. Y son las siguientes, es decir, son las que me pueden generar para yo elaborar el proyecto. ¿Qué factor no influye en la velocidad de corte? Y tenemos varios factores: sección de la viruta, tratamiento térmico del material de la pieza, material de la pieza, material de la herramienta. Es decir, con estas fases ya estoy listo para desarrollar mi proyecto demostrativo y es donde obviamente los expertos del tema, tanto los docentes del bachillerato técnico como los estudiantes, lo harán de una excelente manera. Muy bien, para el caso de los chicos de Bachillerato Internacional tenemos ya la monografía, que como les había explicado está en muchísima ventaja ya que los proyectos fueron presentados en el mes de abril y obviamente ya tienen la nota respectiva. Claro que las notas del BI todavía no llegan, llegarán en el mes de julio y ahí obviamente sabrán qué nota les corresponde, ¿no? Tenemos una escala de puntuación del BI, no presenta, es F, de 0 a 6 es E, de 7 a 13 B, de 14 a 20 C, es decir, las bandas de calificación del 21 al 26B y del 27 al 34A. Está tanto la evaluación cualitativa
como también la equivalencia al sistema nacional. Es decir, si sacaste de 0 a 6, que es D, tendrías 7.5, de 7 a 13, que es D, tendrías 8, de 14 a 20, que es C, tendrías 9, de 21 a 26, que es B, tendrías 9.5, y si obtuviste un puntaje de 27 a 34, que corresponde a la calificación cualitativa A, tendrías 10 sobre 10. Metodología general de titulación de estudiantes con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia del COVID-19. Muy bien, habíamos hablado también de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, las cuales se dividen en dos grupos: los asociados a la discapacidad y los no asociadas a la discapacidad. Dentro de las asociadas a la discapacidad tenemos las intelectuales, psicosociales de grado D a C3, ¿sí? Obviamente corresponde a una evaluación alternativa. Sí, tenemos, por ejemplo, si es física, visual, auditiva o también intelectual, psicosocial de grado de AC1 y 2. Habíamos hablado en el anterior vídeo de los CAE, de los ETAs, también en esta ocasión de los estudiantes que están en las aulas hospitalitarias. En este caso, tenemos que el proyecto de grado es con adaptaciones de acceso. Siempre los docentes hemos estado trabajando en cuestión de realizar las adaptaciones del caso. Anexo 7. Adaptaciones a la metodología del proyecto de grado para estudiantes en condición de vulnerabilidad y discapacidad. Habíamos hablado del Centro de Adolescentes Infractores y también de los centros especializados para el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Muy bien, ahí también tienen para que ustedes lo puedan seguir leyendo con más calma en sus hogares a través de este vídeo. Muy bien, datos generales, habíamos hablado del proyecto de grado para tener bien en claro para el bachillerato en ciencias y para el bachillerato técnico el proyecto demostrativo. Muy bien, recomendaciones más que todo para los estudiantes. Deberán dedicar al menos 1 hora al día para la elaboración del proyecto de grado, estudio de caso en el caso de ciencias y proyecto demostrativo para el bachillerato técnico con la finalidad de generar un trabajo de calidad. Como ya le digo, son trabajos de calidad. Entonces, tanto el docente como el estudiante, de acuerdo al nivel de conocimiento, debe darle a ese proyecto el nivel de profundidad. Entonces, el hacer un proyecto interdisciplinario requiere de mucha ciencia, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Muy bien, aquí también nos indica los medios como el docente tutor va a estar en contacto permanente con los estudiantes, ¿no? Ya sea por mensajes de texto, por correo electrónico, llamadas telefónicas, inclusive aquí han puesto los mensajes de WhatsApp. La idea siempre ha sido del criterio que ahora no existe impedimento en la actualidad del siglo XXI para poderse comunicar. Estudio de casos descriptivo de grado para estudiantes de tercero de bachillerato en ciencias. Muy bien, concretémonos en este asunto. Vamos con la presentación escrita. El documento debe contener entre 4 y 5 páginas. La presentación puede estar en versión digital, es decir, en computador o escrita a mano, da también esta posibilidad de hojas de papel, según los materiales que los o las estudiantes dispongan en casa. Existe también una presentación oral. Claramente manifiesta el audio con la presentación del estudio de caso. Debe contener entre 4 a 5 minutos y debe estar ordenado, ¿sí? Y por último hay una presentación en vídeo
¿sí? Hay una presentación en vídeo. El vídeo con la presentación del estudio de caso debe también contener entre 4 y 5 minutos. Resumiendo, es decir, yo le presentaré a mi docente tres cuestiones. El trabajo físico, que puede ser del proyecto o puede también ser digital. La presentación oral, es decir, grabada de mi estudio de caso en un audio. Y por último, un vídeo que tendrá la misma duración, de 4 a 5 minutos, en donde debe estar la presentación del estudio de caso. Que esos 4 o 5 minutos de ley debe ser la presentación, cómo fue desarrollado, y por último les sugiero a los estudiantes los resultados y las conclusiones del mismo, ¿no? No olviden que los resultados y las conclusiones van de acuerdo a los objetivos planteados. Tenemos ciertas especificaciones, por ejemplo, la letra debe ser en Times New Roman 12, ¿sí? Tamaño 12 puntos, alineado a la izquierda y con un interlineado de 1,5. ¿Sí? Si usted lo realiza, obviamente en Word. Pero hay también la otra modalidad, no descartamos la posibilidad que hay estudiantes que lo puedan presentar en hojas de papel por diversas circunstancias, y obviamente la letra debe ser imprenta o manuscrita, debe ser desarrollado, ojo, en hojas de papel bond, líneas o cuadros, y los materiales pueden ser esferos de cualquier color. Muy bien, esas son las disposiciones que dictaminado el Ministerio de Educación. Vamos con el caso de los estudiantes de proyecto demostrativo. Bueno, vamos a ir con los estudiantes de proyecto demostrativo. Bueno, para estudiantes de tercero de bachillerato técnico. Muy bien, se entregará el tema en el cual se apliquen sus habilidades de aprendizaje desarrollados con base a las competencias de su figura profesional. O sea que hay muchas diversas opciones de bachillerato técnico, pero sobre todo, ojo, aquí está lo principal, que sean situaciones de la vida cotidiana. Y tiene el mismo tratamiento que habíamos manifestado con anterioridad, ¿sí? No lo vamos a repetir, solo lo vamos a enunciar, que son la presentación escrita, la presentación oral y la presentación en vídeo. La fuente, lo mismo, Times New Roman, tenemos tamaño 12, alineamientos izquierda, interlineado 1.5. ¿Sí? Si usted lo hace a mano, sería imprenta o manuscrita, hojas de papel bond, líneas o cuadros y materiales esfero. Claro que aquí, por ejemplo, hay diversas formas, ¿no? Si yo trabajo en cuestión de planos, tengo un manejo de AutoCAD que sí pueda ver el docente, el estudiante, no descartemos. A veces se piensa que la educación del Estado es pobre, y no, no es así para nada. Hay excelentes maestros, hay excelentes estudiantes en los cuales utilizarán para los planos AutoCAD, y de la misma manera, si yo lo hago a mano, esos planos en 2 dimensiones perfectamente realizados en los formatos A3, es decir, tanto la calidad de digital como la calidad a mano debe ser la mejor, y confío que los docentes y los estudiantes estén preparados para aquello. El estudiante deberá registrar 3 evidencias en el portafolio de trabajo. Estas son las disposiciones del Ministerio de Educación para el bachillerato técnico. Anexo 8A, evaluación alternativa en domicilio, obviamente para la educación inconclusa, cuya población objetivo son estudiantes con discapacidad intelectual y psicosocial que hayan recibido adaptaciones curriculares de grado 3 durante su proceso educativo. Es decir, el ministerio se compromete a respaldar todo este trabajo, tal como lo dice acá en el domicilio. Felicitaciones por aquello. Fase 1, identificación de la población objetivo. Obviamente está el Registro Nacional de Discapacidades, está la base técnica de los estudiantes que están dentro del régimen Sierra 2019 y 2020, obviamente en todo tipo de sostenimiento, modalidad y jornada registrados en el CAS. Muy bien, más los casos nuevos que han sido identificados por la UDAI.
Muy bien, tenemos la base de datos, filtrar la información, hacer la respectiva socialización. Determinamos la población objetivo, segmentamos la misma y finalmente a través de la carta de aceptación, ¿sí?, se aplica la evaluación alternativa de proyecto de grado. Muy bien, sabemos que esos filtros son obviamente las instituciones educativas, la UDAI, el analista zonal y por último componentes de soporte y seguimiento. Muy bien, tenemos una fase 2, construcción y aplicación de la evaluación alternativa. Los docentes de la asignatura del tronco común informan al docente tutor el subnivel de conocimiento alcanzado por el estudiante en los 4 dominios: matemática, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. El docente tutor recibe un banco de preguntas de segundo de GB a tercero bachillerato de los 4 dominios elaborados. ¿Por dónde? ¿Por quién? Por la Dirección Nacional de Fundamentos Educativos. Como tercer paso, el estudiante desarrolla los documentos en 48 horas a partir de la recepción de los mismos, ya sea de forma escrita, verbal, que puede ser también audio, video o las dos cosas, o en computadora. Su envío puede realizarse a través de correo electrónico, nota de audio, vídeo o registro fotográfico. Esto dependerá de la necesidad educativa del estudiante. Muy bien, dentro del paso 2, elabora 4 documentos en función de los bancos para el desarrollo del estudiante con 10 ítems, cada uno de selección múltiple y posteriormente califica el desarrollo del mismo, ¿no? Esto, ¿quién está encargado? Obviamente la UDAI. Fíjese que la UDAI controla tanto el documento de evaluación como también revisa, ¿no?, los informes de conocimiento y solventa dudas durante el desarrollo del mismo. Muy bien, eso es todo lo que hace la UDAI: acompañamiento y seguimiento permanente al cumplimiento de fechas y actividades por parte de los distintos actores del proceso educativo. La fase 4, calificación de la evaluación alternativa. La UDAI recopila todas las evaluaciones y remite a los docentes tutores. Calificación de evaluaciones y remisión de expedientes a la UDAI. La UDAI verifica que las evaluaciones hayan sido correctamente calificadas y en función de la tabla 7 transcribe notas a base de Excel. La DNEI valida calificaciones y remite la base fina al territorio, y la UDAI realizará el seguimiento a las instituciones educativas participantes sobre el registro de notas en el sistema. Muy bien, la matriz justificación de notas reportadas tiene un plazo de 24 horas y la UDAI crea expedientes según lo establecido en el instructivo y remite a nivel zonal para la consolidación, validación y remisión a el DNEI. Anexo 8. Evaluación alternativa en domicilio, ¿no? Población objetivo: estudiantes con discapacidad intelectual, psicosocial, multidiscapacidad de las instituciones educativas especializadas. Muy bien, ahí les dejo el vídeo para que ustedes puedan investigar, leer cómo se va a llevar a cabo la fase 2 y 3, que corresponde a la construcción y aplicación de una evaluación alternativa. No se olviden, todo está controlado obviamente por la UDAI. Muy bien, tenemos la fase 4 de cómo se va a proceder en la calificación, en este caso de la evaluación formativa, ¿no? Cómo se va a proceder en el caso de la respectiva evaluación. Adaptaciones para jóvenes y adultos. Muy bien, la parte 1, delimitación del estudio de caso. Muy bien, sabemos que en este caso no requieren de adaptación. Obviamente, la definición del estudio de caso son los 5 ámbitos de aprendizaje. Se sugieren 5 temas, 1 por cada ámbito y 2 estudios de caso por cada tema.
Objetivo general del estudio de caso, solo objetivo general. Ojo, en este caso no se trabaja con objetivos específicos en el caso de la educación para jóvenes y adultos. Muy bien, ámbito, los derechos humanos, tema, la educación como derecho humano universal, ¿no es cierto? Vamos con el estudio de caso 1, educación en situación de privación de libertad. Ojo, y el estudio de caso 2, la educación transforma vidas. Así es. No olvidemos tener siempre, obviamente, la persona privada de la libertad debe tener esa capacidad de ser resiliente, ¿no? Esa resiliencia que a pesar de en los momentos que los que esté viviendo el estudio me va a sacar de esa situación y yo podré ser a futuro una persona de bien. Por ejemplo, docentes y estudiantes cuentan con una guía para el desarrollo del proyecto de grado, en este caso, estudio de caso. No están obligados a trabajar con los temas o estudio de los casos sugeridos. Así es, y en todas las partes se realizó adecuaciones asociadas al nivel técnico de vocabulario. Sección 2. Evaluación del proyecto de grado. Vamos a ver si esto es lo que nos gusta a todos los docentes, a todos los estudiantes, cómo va a estar evaluado este proyecto. Regulación del examen de grado. Tenemos el reglamento de la LOEI, ¿sí? El artículo 2, principio de evaluación, artículo 184, logro de objetivos de aprendizaje, artículo 189, la prueba acumulativa obligatoria. Ahí les dejo que lean para los docentes que les gusta el derecho y hacer las cosas correctamente. A todos. ¿Qué se evalúa? Habilidades desarrolladas, aplicación en la resolución de problemas. Ojo, vaya tomando en cuenta los docentes, obviamente todos son conscientes en trabajar con este tipo de cuestiones. El perfil del bachillerato ecuatoriano, no olvidarse de aplicar pensamiento crítico, la comprensión del contexto, las habilidades instrumentales que de ley dentro del mismo proyecto se puede evidenciar las mismas, ¿no? Y esto es más claro, obviamente, cuando se trabaja con una monografía del bachillerato internacional, donde se puede ver claramente en el trabajo todas las habilidades estadísticas, matemáticas de cada asignatura, pues literatura, emprendimiento, gestión, física, química, biología, en donde obviamente los estudiantes claramente manifiestan cuáles han sido las habilidades aprendidas a través del estudio. Y también podemos evidenciar, ¿no? En todo proceso, depende únicamente de esa guía adecuada del docente en cuestión de bachillerato técnico, en cuestión de elaborar los planos, de interpretar las acotaciones, todo lo demás, desarrollar obviamente el producto de lo que es el bachillerato técnico, la construcción misma, qué sé yo, si de un aparato que lo vayan a realizar, la exposición y el funcionamiento del mismo, es decir, hay una riqueza absoluta de mucha ciencia, sabiduría y conocimiento que aplican los docentes y los estudiantes. Y no olvidamos obviamente de las habilidades socioemocionales. Sabemos que de ley, dentro de todo este contexto, se representan muchos valores, muchas habilidades que salen obviamente producto de elaborar un proyecto de grado y un trabajo demostrativo perfectamente con la instrucción necesaria y el nivel de profundidad. ¿Con qué se evalúa? La evaluación se realiza por medio de una rúbrica, que es la rúbrica, según Castillo Arredondo y Cabrerizo Diago en el 2009, la rúbrica permite evaluar las actividades específicas realizadas por un estudiante basándose en la suma de una gama completa de criterios establecidos por nivel. Rúbrica para evaluar el estudio de caso, obviamente para los estudiantes de bachillerato en ciencias, y la rúbrica para evaluar el proyecto demostrativo. ¿Qué tenemos como rúbrica para el estudio de caso? Estructura. Muy bien, orientación. Se presenta de forma clara y sintética el estudio de caso desarrollado, su pertinencia o importancia y utiliza la extensión del número de palabras definidas. Muy bien, tenemos la siguiente banda de calificación. A, cualitativo A, de 10 a 9. El o la estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso desarrollado, su pertinencia o importancia y utiliza la extensión del número de palabras definidas.
De 7 a 8.99, él o la estudiante presenta el estudio de caso. Es algo claro en especificar su pertinencia o importancia, no utiliza la extensión de número de palabras definida. De 4 a 6.99, él o la estudiante presenta el estudio de caso. Es poco claro o es poco clara en especificar su pertinencia e importancia, no utiliza la extensión del número de palabras definida. De 1 a 3.99, él o la estudiante presenta el estudio de caso, no especifica su pertinencia e importancia y no utiliza la extensión del número de palabras definidas. El estudiante no alcanzó ninguno de los 3 niveles de logro, no presenta el estudio de caso. Es decir, que sí pueden haber o existir estudiantes que no realicen el estudio de caso y obviamente van a tener la calificación de 0. Y eso hay que estar bien claros, que si no presenta o presenta mal, hay una escala de calificación. Es decir, posteriormente, si no lo hace, habrán los trabajos o los proyectos mismos, ya sea de remediales, todos los exámenes, los supletorios, remediales y los de gracia única. Como ustedes deben saber, obviamente en el tiempo establecido, es decir, quitar ese pensamiento que es común y decir ya se eliminaron ya no hay supletorios, no hay remediales y no hay de gracias. Como exámenes no lo hay, pero como trabajos de supletorios, trabajos de remediales y trabajos de gracia, sí lo hay. Por eso te invito a ti, señor estudiante, señorita estudiante, a elaborar un proyecto de calidad. Muy bien, nota, la rúbrica deberá considerar las adaptaciones a la metodología del estudio de caso para estudiantes en condición de vulnerabilidad y discapacidad. En esta situación, obviamente, se invita a los departamentos de consejería estudiantil que entren de lleno con los docentes para diseñar la mejor estrategia para el efecto. Rúbrica para el proyecto demostrativo. ¿Sí? Vamos con los estudiantes del bachillerato técnico. Ahora voy a empezar al revés. Pero bueno, veamos cuál es la orientación. Se enlistan los temas desarrollados en aula que se aplicará en la resolución del caso planteado, tanto de las asignaturas de tronco común como de la figura profesional. Muy bien, vamos a empezar desde cero. El estudiante no alcanzó ninguno de los niveles de logro, no presenta proyecto demostrativo. Calificación de 1 a 3.99, escala cualitativa D. Enlista temas de los módulos formativos, pero no especifica su pertinencia o aplicabilidad y no utiliza la extensión definida. No se olviden que son 3.000 palabras. De 4 a 6.99, es poco claro en especificar la relación de los temas que aplicará en el proyecto demostrativo. No utiliza la extensión definida. De 7 a 8.99. Presenta de forma clara y sintética los temas que aplicará en su proyecto demostrativo, los cuales son parte de los contenidos de los módulos formativos. No utiliza la extensión definida. De 9 a 10, presenta de forma clara los temas que aplicará en su proyecto demostrativo, los cuales son parte de los contenidos de los módulos formativos y utiliza la extensión definida. Muy bien, la rúbrica deberá considerar las adaptaciones a la metodología del proyecto demostrativo para estudiantes en condición de vulnerabilidad o discapacidad. Perfecto, vamos por último a la sección 3, la sección 3 correspondiente a la gestión del proyecto de grado. Dentro de esto tenemos varios instrumentos técnicos. Sí, tenemos el instructivo, la nota técnica, el macro de titulación, el manual de la macro y el matriz Excel para la carga de notas de grado. Vamos a analizar qué roles cumplen los diferentes actores. Comencemos con el primero, rol del distrito educativo. Socialización, capacitar a las instituciones educativas, proporcionar los documentos técnicos y trasladar pedidos de estudiantes pendientes de titulación. La organización, planificar, coordinar las actividades para operatividad,
y organizar un equipo interdisciplinario. Qué importante es esta cuestión. Ojo que el proyecto es de carácter interdisciplinario. Había manifestado en el anterior vídeo que en cuestión, por ejemplo, de un proyecto de electricidad, en donde yo quiero hacer muchas cosas, de ley entra mucha física, que es obviamente dentro del tronco común, pero también entra mucha aplicabilidad de lo que es mi contexto profesional en el ámbito, y ahí obviamente los docentes y los chicos del bachillerato técnico son expertos en no solamente queda en teoría, sino en práctica. Pero la idea obviamente del ministerio es que tanto el bachillerato en ciencias como el bachillerato técnico, las cuestiones sean aplicables a la vida diaria y si es posible. Muy bien, por último tenemos el monitoreo y seguimiento, obviamente asesorar, orientar y acompañar en el proceso. El rol de la institución educativa. Vamos con las IES. Organización y planificación. Muy bien, capacitar al personal docente, elaborar el cronograma de actividades. En el caso de los CAI, de los PPL, personas privadas de libertad, de los CETAD y de las aulas hospitalitarias, ¿no? Hospitalarias, que hemos ya hablado al respecto. Registro de calificaciones en la macro, notificar los estudiantes exonerados, designar. También tienen como actividades elaborar comisiones, los docentes guía, estudiantes y los tipos de proyecto de grado. Seguimiento tienen el asesoramiento y obviamente el registro de notas. El directivo registra la nota en el sistema informático de titulación. Además de eso, ojo, almacena los proyectos, recopilar y archivar. Obviamente, ustedes saben, debido a la problemática del COVID-19, va a quedar en la historia y obviamente lo contarán a muchas generaciones cómo fue el proyecto de grado 2019-2020 o también el proyecto demostrativo. Esto obviamente hará historia y es muy importante contar con la respectiva recopilación y archivo. Rol de la comisión de calificación. La conformación. Un docente que dirige obviamente el proyecto de grado, un docente capacitado para el efecto. Ojo, debe ser un docente que no únicamente está formado en su asignatura, sino que debe manejar muchas demás para que lograr o asesorarse también de otros docentes para que el proyecto sea de carácter interdisciplinario. Y obviamente los docentes con preparación académica afín a la temática. Función. La función obviamente de la comisión de calificación es calificar los proyectos de grado. Por último, entrega de los proyectos de grado al directivo de la IE, ¿sí? De la institución educativa. Vamos con el caso del rol del docente guía. El docente guía obviamente tiene que elaborar su planificación, el cronograma de actividades, segmentar a los estudiantes y establecer un medio de comunicación definida. En esta parte, en cuestión de medios de comunicación, por cualquier medio, estamos hablando del siglo XXI, la mayoría de los estudiantes, obviamente, quiero decir que la mayoría, obviamente tienen un celular por el estilo, o por último llamada telefónica, WhatsApp, correo electrónico, etcétera. Pienso que en la actualidad no hay impedimento para poder establecer esa comunicación de doble vía con el estudiante. Asesoramiento, acompañamiento, guía, por lo menos 4 horas a la semana es lo que establece el Ministerio de Educación y obviamente siempre hacer un seguimiento, un avance del trabajo que está realizando el estudiante. Vamos con el rol del estudiante. Sí, desarrollo del proyecto. Obviamente, fase 1, planificación, de acuerdo a lo que tuve el docente guía, y cronograma acorde con las herramientas tecnológicas. La fase 2, la ejecución, desarrolla las actividades planificadas en la fase número 1, y la fase 3, que es la evaluación, estructuración del proyecto, la revisión final y listo para presentar a la comisión que realiza la calificación del mismo. Y por último, obviamente, dentro del rol de estudiante es la entrega de su proyecto de grado y el ministerio da la facilidad, ¿no? O también proyecto demostrativo
que sea de forma digital o hecha a mano. Línea de tiempo. Muy bien, vamos a establecer la línea de tiempo definida por el Ministerio de Educación. Vamos con los meses de mayo. Entrega del portafolio Padres de Familia, que ya lo están realizando en las IES del 18 al 21. Ingreso de calificaciones macro, el directivo del 22 al 29. Acá, obviamente, socialización del distrito a la institución educativa, valoración del portafolio docente, ¿sí? Del 22 al 28 de mayo, y socialización a instituciones educativas a los docentes guía. Muy bien, del 1 al 2, identificación de los exonerados, es decir, aquellos estudiantes de tercero de bachillerato que tuvieron de 8 a 10, si existiera el caso de su promedio. Recuerde que está exonerado con una nota de 10 sobre 10 dentro de ese rango. Socialización, docentes guía a los estudiantes, desarrollo del proyecto, ojo, durante todo el mes de junio, se desarrollará ese proyecto. Bueno, el 9 de junio ya está la titulación a los estudiantes que fueron exonerados. Del 16 al 22 de julio, la valoración del proyecto por parte de la comisión. Del 9 al 15 de julio, ojo con esta fecha, estimados estudiantes, del 9 al 15 de julio, entrega del proyecto. Y por último, las IES cargan las notas al sistema y obviamente del 22 al 28 de julio el distrito realiza la verificación del mismo. Muy bien, tenemos el cronograma de actividades. Titulación de estudiantes exonerados, ingreso de información en el aplicativo informático desde el 29 de mayo de 2020, validación de información en el aplicativo informático desde el 10 de junio de 2020, consulta del certificado de registro del título de bachiller desde el 11 de junio del 2020. Muy bien, proyecto de grado. La socialización de lineamientos del proyecto de grado por parte del guía tutor del 1 al 5 de junio de 2020, aquí en tu canal de YouTube, Cristian Díaz Math and Physics, más antes. Acompañamiento y asesoramiento en el desarrollo del proyecto de grado del 8 de junio al 8 de julio de 2020. Lo que te había dicho, tienes un mes, querido estudiante, para desarrollar este proyecto. La entrega del proyecto, exactamente un mes exacto, ¿no? Para desarrollar el proyecto, entrega del proyecto de grado del 9 al 15 de julio del 2020 y la valoración e ingreso, ponemos aquí una O, de notas del proyecto de grado del 16 al 22 de julio del 2020. La titulación, consulta de certificado de registro del título de bachiller en la página oficial del Mineduc. El Ministerio ha establecido la fecha del 24 de julio de 2020, pero obviamente habíamos visto que hasta finales de julio, hasta finales de julio, ya va a estar todo este proceso concluido. Muchas gracias, no olvides suscribirte y activar la campanita. Saludos y muchísimas bendiciones.